Hello, good morning, and welcome to Prophetic Dateline. Hola, buenos días, bienvenidos a la línea profética. I am so thrilled at the dateline that we have for you today. Y estoy tan feliz por esta línea profética que le traemos hoy. We have three very, very respected leaders. Tenemos a tres líderes muy respetados. We have Apostle Guillermo Maldonado. Tenemos al apóstol Guillermo Maldonado. We have Sid Roth of It's Supernatural television show. Tenemos a Sid Roth de la televisión It's Supernatural. And we have Ed Silvoso. Y tenemos a Ed Silvoso. All of these men are authors. Todos estos hombres son autores. They have worked worldwide as pioneers. Han trabajado a nivel mundial como pioneros. So we are very excited. We're going to have a good interchange. And we're going to begin this morning with Apostle Maldonado. And he is from Miami, Florida. Muy emocionados en esta mañana. Vamos a tener un gran intercambio y vamos a comenzar en esta mañana con el apóstol Guillermo Maldonado desde Miami, Florida. Thank you very much, Cindy. Muchas gracias, Cindy. I greatly appreciate you. Grandemente te aprecio. And as I always told you and Mike together, Y como siempre te he dicho a ti y a I Mike, consider you my family. les considero mi familia. And I also admire you as a great prophet, a third-day prophet in this time. También le admiro como una gran profeta del tercer día de este tiempo. So this is what the Holy Spirit has been saying to me. Y esto es lo que el Espíritu Santo me ha estado diciendo. There are a lot of people today watching. Hay muchas personas que están mirando hoy They have questions and they have a lot of questions. que tienen muchas preguntas. What is happening ¿Qué está pasando? and why is happening? ¿Y por qué está pasando? A lots of people watching now, Muchas personas mirando ahora they are saying, dicen, I need direction. yo necesito I need dirección, guidance. necesito guianza. The Lord has raised apostles and prophets in this time El Señor ha levantado apóstoles y profetas en este to tiempo bring you answers, para traerles respuestas, to bring you guidance and direction. para traerles guianza, dirección. I understand many of you need encouragement, Yo entiendo que muchos de ustedes necesitan ánimo, but beyond encouragement, pero más allá del ánimo, let's receive what God is saying today. recibamos lo que Dios está diciendo hoy. The majority of people today, La mayoría de las personas hoy they giving all what is happening a natural approach se acercan a lo que está pasando hoy de manera natural or psychological approach. o lo miran de manera psicológica. Everything what we see now, Todo de lo que vemos ahora, we can't give you an answer from a psychological approach. no podemos darle respuesta desde un There ángulo has to be from the spiritual angle. psicológico, sino que tiene que ser desde el ángulo Nothing that espiritual. is happening in the natural Nada de lo que pasa en lo natural is void of spiritual influence. es carente de influencia espiritual. Everything that is happening now Todo lo que está pasando ahora is what is happening in the spirit dimension. es lo que está pasando en la dimensión espiritual. We just saw a Passover, Acabamos de ver una Pascua and we experienced Passover, a historic Passover, y experimentamos una Pascua que fue histórica, which is a replica of what happened 4,000 years ago with Israel in Egypt. que fue una réplica de lo que ocurrió hace 4,000 años con Israel. It en hadn't Egipto. happened before. No había pasado This así even was antes. confirmed by the Prime Minister of Israel. Esto aún fue confirmado por el He primer said, ministro we de never Israel. had a Passover like this before. Dijo, nunca hemos tenido una Pascua como So esta it was anteriormente. historic. Fue histórica. And in that Passover, Y en esa Pascua, the next feast was the Feast of Pentecost. la próxima fiesta fue la fiesta del Pentecostés. If we want to speak about the future, Si queremos hablar del we have futuro, to use three bases tenemos que basarnos en tres to cosas prophesy the future: para profetizar el the futuro. Holy Spirit, El Espíritu Santo, the Word of God, la palabra de Dios and the feast of the Lord. y las fiestas del Señor. Those are the three resources or sources that we can predict the future.
Esas son las tres fuentes para predecir el futuro. And let's take the feast. Vamos a tomar las We fiestas. saw the feast of Passover, Vimos la fiesta de la Pascua and then we just experienced the feast of Pentecost. y acabamos de experimentar la fiesta del Pentecostés. And our end, De nuestra we parte, experienced the most powerful Passover that we ever experienced in our ministry. experimentamos la fiesta Pascua más poderosa que hemos tenido Between en nuestro Passover ministerio. and Pentecost, Y entonces entre la Pascua y el Pentecostés we saw many things. vimos muchas We cosas. saw a great reset. Vimos un gran reinicio. This new Pentecost Este nuevo Pentecostés introduced us in a new era, nos introdujo a nosotros a una not nueva a new era. day, No un nuevo día, not a new decade, ni una nueva década, a new era. sino una nueva era. In a new era, all things are new. En una nueva era todas las cosas son nuevas. There's a new normal. Hay una nueva normalidad. After what we saw with this plague, Luego de lo que vimos con esta of plaga, this pandemic, esta pandemia, now we experience Pentecost ahora experimentamos el and Pentecostés introduced us to something so historic, y nos introdujo a algo tan histórico, appointed times, un tiempo señalado, defined moments, momentos que nos definen, set moments by God, momentos establecidos por Dios. that when appointed times come to the earth, Cuando vienen esos momentos establecidos a la tierra, society changes, la sociedad cambia, history changes, la historia cambia, everything changes. todo cambia. So we saw from Passover to Pentecost Entonces vimos desde Pascua a Pentecostés what I call a great reset, lo que yo le llamo un gran reinicio, a reset in the economy, un reinicio en la a economía, reset in our prayer life, reinicio en nuestra vida de a oración, reset in every area of our life. reinicio en toda área de nuestra vida. This great reset Este gran reinicio came in many areas, vino a muchas and it áreas this Passover brought this great reset, y fue esa Pascua que trajo este gran reinicio. because after this reset, we're going to see restoration. Y luego de este reinicio We're vemos going to see a great restauración. recovery. Vamos a ver una By gran the grace recuperación. of God, I prophesied, Y yo profeticé and I said in the beginning of January, al comienzo de enero. the Lord spoke to me, El Señor me and the habló. Lord said, El Señor me dijo, we will see three wars on the earth veremos 3 guerras en la tierra. after this Passover. Luego de esta He Pascua, said, we're going to see a civil war, me dijo, vamos a ver guerras civiles, even in the United States, aún en los Estados Unidos. riots, violence. Alborotos, violencia. And then he said, there's going to be a war in the cosmos. Luego me dijo, va a haber una guerra en los cosmos. There's going to be a war in the cosmos. Va a haber una guerra en los cosmos. And I prophesied today, Y yo profetizo that war, we will see it. que vamos a ver esa guerra. The Lord said to me, El Señor me dijo, you have seen that I've shaken the earth. has visto que he sacudido la And the Lord tierra. said, I will shake also the heavens. Y el Señor me dijo, también sacudo los You will cielos. very soon hear about asteroids and meteorites coming to the earth. Muy pronto van a escuchar de asteroides, And you meteoritos que will vendrán a la see tierra. the governments fighting in the space, Y van a ver los gobiernos que se because pelean en el the war is espacio. going to be in the space. Porque la guerra va a And ser the en el Lord said to espacio. me, there's a third war, El Señor me dijo, viene una tercera which guerra, is the holy war. que es una guerra santa. The government against the church. Que va a ser gobierno contra iglesia. And even the secret friendly church that don't want the power of God and the glory of God. Y aún esa iglesia que no They quiere will come poder la against the gloria church. de Dios porque solo quiere So complacer, now va a we venir en entering contra. in a new decade. Y entonces entramos en una But nueva more than a década. decade is a new era. Pero más que una nueva década es una nueva era. There's an end time revival coming to the church. Viene un avivamiento de los últimos There's tiempos a a la great iglesia. awakening coming to the church. Un gran despertar que viene a la There's a iglesia. wealth transfer coming into the church. Una transferencia de riquezas que viene a la There's iglesia. an end time harvest coming into the church. Hay una cosecha de los últimos tiempos que viene a la So iglesia. I close with this. This is my opening. Y yo cierro con esto, apenas comienzo a hablar say, con esto. Y digo, We must do a reset in our life. nosotros tenemos que hacer un If reinicio en we want nuestras to vidas. enter in this new era, Si usted quiere entrar a esta nueva era, we must do a reset. tenemos que hacer un So reinicio. God is doing something powerful on the earth. Entonces Dios está haciendo algo poderoso en la tierra. Prophet Cindy. Profeta Cindy. Yes, I think it's very interesting. We've talked about a reset, Sí, and muy interesante. Hablamos de un reinicio, but nothing that has happened in this reset has been maybe like we thought it was going to be. pero nada de lo que ha ocurrido en este reinicio ha ocurrido como pensamos que quizás iba a ser. And there's no doubt that the heavens are violet.
Y no hay duda que los cielos están violentos. But in the midst of it, the greatest outpouring is taking place that we have known, the Pentecost to Pentecost. Pero en medio de esto está ocurriendo el derramamiento más grande que hemos conocido de Pentecostés a Pentecostés. And so we have Sid Roth with us, Tenemos con nosotros a Sid Roth, and he has the privilege of speaking weekly to prophets all over the world. y él tiene el privilegio de poder hablar semanalmente con profetas de todo el mundo. So he has a perspective that we need to hear on what the Holy Spirit is saying. Entonces, él tiene una perspectiva que nosotros necesitamos escuchar acerca de qué está diciendo el Espíritu Santo. Well, thank you, Cindy and Mike. Gracias, Cindy y as- Mike. I heard what Guillermo said Escuché lo about que the reset, acerca del reinicio. and he is correct. Y él está But correcto. I want to say Pero quiero that decir, when Peter in the book of Acts cuando Pedro en el libro de los about- Hechos Joel's prophecy that occurred at Pentecost, habló de la profecía de Joel que ocurrió en Pentecostés, most people think that was it. la mayoría de las personas pensó que hasta allí llegaba. No, that was just the beginning. Pero no, eso fue apenas el comienzo. We're about ready to see the fulfillment of Pentecost. Estamos a punto de ver el cumplimiento del Pentecostés. There's a Jewish prophet by the name of Haggai, Hay un profeta judío que se llamó Ageo, and he said in Haggai chapter 2, verse 9, y él dijo en Ageo 2:9 the glory of the latter house will be greater than the former. que la gloria postrera de esta casa iba a ser mayor que la primera. And although I talk to many prophets, and the Bible says we see in part and we prophesy in part, Aunque yo hablo con muchos profetas y dice la Biblia que vemos en parte, profetizamos en parte, and but I know the part that I see. pero yo sé la parte que yo veo. And I'm so glad for the part that I see. Y estoy tan feliz por la parte que yo veo. I wouldn't want to trade it for anything. No quisiera cambiar eso por cualquier otra cosa. But I have to tell you a little story for you to understand it. Pero tengo que contarles una historia para que pueda entender esto. There was a prophet that lived in the same town that I live in the United States called Bob Jones. Hubo un profeta que vivió en el mismo pueblo que viví yo, que se llamó Bob Jones, I used to be his translator, en los Estados Unidos, y yo fui su traductor. but not like from Spanish to English. Pero no como decir de español al inglés. He would say things that were so deep, no one would understand what he was saying. Sino que él decía cosas tan profundas que nadie entendía lo que él quería decir. So I used to go to his Bible studies, Yo iba entonces a sus estudios bíblicos and everyone was afraid to ask him what he said because they'd appear stupid. y todo el mundo tenía temor preguntarle de qué hablaba por no aparentar ser estúpido. But I want to understand. Pero yo lo que quería era entender. So I would be the only one asking him questions when he'd make a profound statement that no one understood, and including me. Entonces yo era el único que le hacía preguntas cuando no entendía esas declaraciones profundas que hacía. Yo tampoco las entendía. So that's why I say I was his translator. Es por eso que yo digo que yo fui su traductor. But he used to walk in a mighty outpouring of God's glory. Pero él caminaba en un derramamiento poderoso de la gloria de Dios. Let me tell you how great it was. Déjeme decirle qué tan grande era eso. When he would just walk into a restaurant, everyone he walked by would fall out of their chairs. Él entraba a un restaurante y solo con eso las personas a su alrededor se caían de las sillas donde estaban sentados. He wasn't laying hands on people. He wasn't praying for people. It's just the glory was all around him.
Y no porque él impusiera mano ni porque orara por las personas, sino porque la gloria estaba alrededor de él. And he loved it. Y a él le encantaba eso. But one day, the glory lifted. Pero un día esa gloria se levantó. And he said, God, what is happening? Y él dijo, Dios, ¿qué está pasando? And God said, I have lifted the glory off the earth. Y Dios dijo, he levantado la gloria de la tierra. And this is about 30 years ago, by the way. Y esto, por cierto, pasó hace como 30 años. And God said to him that the glory would return, but it would be after he went to heaven. Dios le dijo que la gloria iba a regresar, pero que ocurriría después que él fuera al cielo. Well, Bob Jones is now in heaven. Bueno, Bob Jones ahora está en el cielo. And he said it would be such an outpouring of God's glory that 1 billion souls were about ready to come to the Lord. Y le dijo que iba a ser tal derramamiento de la gloria de Dios que 1 billón de almas iban a venir al Señor. And then another man that I did not have an opportunity to meet, by the name of Smith Wigglesworth, had a prophecy that is not well known. Y entonces otro señor que no tuve la oportunidad de conocer, que se llamó Smith Wigglesworth, tuvo una profecía que no es muy bien conocida. Smith Wigglesworth operated in all the miracles in the Bible. Smith Wigglesworth operó en todos los milagros de la Biblia. And he had a vision of the greater glory in the end times. Y él tuvo una visión de esa gloria mayor de los últimos tiempos. And the statement that stuck with me that he made, Y la declaración que él hizo, que se ha quedado conmigo, he said, this power that I saw coming on earth is 100 times stronger than any power that I had ever walked in. él dijo, este poder que yo veo que viene a la tierra es 100 veces mayor que cualquier poder que yo haya visto. Now, if he walked in the same power as Jesus, Pero si él caminó en el mismo poder que Jesús, I mean, the lame would walk, the blind could see, the deaf could hear, and people were raised from the dead. le digo que los paralíticos se levantaban, los sordos oían, los ciegos veían y los muertos se levantaban delante de la tumba. Can you imagine 100 times greater than that? Usted se imagina 100 veces mayor que eso. It defies even my imagination. Eso es que va más allá aún hasta de mi imaginación. But that power, I believe, is here now. Pero ese poder, yo creo, está aquí ahora. And that power will do nothing but increase. Y ese poder no va a ser otra cosa que incrementarse. But there's a trademark of what I call the global glory. That is, and this is all over the earth. There's something very common that is going to happen to everyone that gets into this glory. Pero hay una marca que va a ocurrir en esta gloria global, algo que le va a ocurrir a todos que entren en dicha gloria. And the first thing that's going to happen is the opposite of what we see on Christian television. Y lo primero que va a ocurrir es lo opuesto a lo que vemos en la televisión cristiana. It's going to be repentance, repentance, and repentance. Va a ser arrepentimiento, arrepentimiento y arrepentimiento. God said, Dios dijo, be holy sed santos, because I am holy. porque yo soy santo. And an evangelist will not preach, you must repent. Un evangelista no va a predicar, tienes que arrepentirte. When the glory or the manifest presence of God comes in such a tangible, visible,
audio way in an auditorium, the holiness of God causes man to be like Isaiah, the great Jewish prophet. Cuando la gloria de Dios viene a un lugar de una manera tan tangible que se puede palpar, que se puede sentir, que hasta se puede oír, va a hacer que la santidad de Dios venga, como dijo el profeta Isaías. Isaiah said, "Woe is me," when he came into the presence of the living God. Isaías dijo, ay de mí, cuando entró ante esa presencia del Dios vivo. All my mitzvahs, all my good deeds are as an unclean woman, now that I can compare myself to the holiness of God. No, todas mis virtudes, todas mis buenas obras son como trapos de inmundicia cuando me comparo ante lo que es la santidad de Dios. Another distinction of the great glory that's coming. Otra distinción de esa gran gloria que viene. We're not going to be laying hands on people. No vamos a estar imponiéndole las manos a la gente. Oh, we might have one-on-one, but with large groups, we're not going to be laying hands on people. Puede que sí, a nivel individual impongamos manos, pero entre grupos grandes no vamos a imponer manos. It's God is going to lay hands on people. Va a ser Dios. All we do is worship God. We Va a have ser an easy Dios job. quien impone manos. Nosotros solamente vamos a tener que adorar a Dios, así que nosotros vamos a tener la parte fácil del trabajo. I have seen this glory operate in a meeting. Yo he visto esta gloria operar en una reunión. I have meetings many times of 1,000 or more unsaved Jewish Israelis. Tengo reuniones, servicios de más de 1,000 personas de Israel que no son salvas. Or unsaved Jewish people in other countries. Y personas que no son salvas, que son judías de otros países también. They come to my meeting because I advertised it as a lecture on the supernatural. Ellos vienen a mis reuniones porque yo lo promociono como que voy a hablar acerca de lo sobrenatural. And the Bible tells us that the Jew requires a sign. Y la Biblia nos dice que el judío requiere una señal. So we have a zeal for God, but Tenemos our un knowledge celo, is deficient about Messiah. tenemos un celo por Dios, pero nuestro conocimiento está deficiente tocante al Mesías. And I've seen what I'm about to tell you with my very eyes. Y esto que les voy a decir ahora, yo lo he visto con mis propios ojos. I have seen when the glory comes into the auditorium, Yo he visto que cuando la gloria entra al auditorio, miracles erupt. milagros irrumpen. And once someone sees their friend or themselves physically healed, Y ya la vez que una persona ve a su amigo o a ellos mismos ser físicamente sanados, I then have their undivided attention. ya allí tengo su atención total. And I can proclaim, I've earned the right to proclaim the gospel. Y me habré ganado el derecho de proclamarles el evangelio. And anywhere from 70 to 95% stand up and make public professions of faith. Y entre el 70 al 95% se levantan y públicamente profesan la fe. You have to understand, these are unsaved Jews that knew nothing about Jesus when they walk in the meeting. Ahora, pero usted tiene que entender que estos eran judíos no salvos que no sabían nada de Jesús antes de llegar a esa reunión. We Messianic Jews have been doing the job of the Gentile believer for too long. Nosotros los judíos mesiánicos hemos estado haciendo la tarea de los creyentes gentiles por mucho tiempo. But we don't have a written mandate in the Bible to evangelize Jews, we Messianic Jews. Pero nosotros los judíos mesiánicos no tenemos un mandato escrito en la Biblia que debemos evangelizar a los otros judíos. But Gentile believers do. Pero los creyentes gentiles sí lo tienen. In Romans 11, it says, salvation has come to the Gentile to provoke the Jew to jealousy, plus Roman- nothing.
Romanos 11 dice que el evangelio ha venido a los gentiles para que provoquen a celo a los judíos. And you're not going to provoke a Jew to jealousy any way I know better than operating in the supernatural. Y usted no le va a provocar ese celo en los judíos de alguna otra manera que yo conozca, si no es en lo sobrenatural. But few Gentile believers and few Jewish believers understand the dynamic of what will happen when Jew and Gentile, according to Jesus, become one new man. And in the Greek, it says one new humanity. It forms a species that never existed before. Pero pocos judíos creyentes, pocos gentiles creyentes conocen lo que va a pasar cuando ellos dos se unen, como dice la palabra, a formar un solo hombre, o como dice en el griego, una nueva especie. And this species is in the invisible world. That's why most people don't know it. Y esta especie existe en el mundo invisible, por esto es que la mayoría de las personas no conocen de esto. This species is something that never existed before. Esta especie es algo que nunca antes ha existido. It's called the one new humanity, Se llama una nueva humanidad, or in most Bibles it says one new man. o en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de las Biblias se traduce como un nuevo hombre. It's found in Ephesians chapter 2, verse 15. Está en Efesios 2:15. But if you go back a verse to Ephesians 2:14, Pero si usted regresa un versículo al 14, it says when this one is formed, this new creation, it will bring us peace. dice que cuando se forme, cuando se crea esta nueva creación, nos va a traer la paz. The Hebrew word for peace means a number of things, but it means one meaning is completeness. La palabra hebrea para paz significa varias cosas, entre ellas es estar completo. But so what Jesus is saying, Entonces, lo que Jesús está diciendo, and Paul is saying, y Pablo decía, is when these two come together, it creates this new being that never existed before. es que cuando estos dos se unan, van a crear un nuevo ser que nunca antes había existido. Paul said in Galatians, it's not a Jewish believer. Y dijo Pablo en Gálatas que no es un creyente judío. Paul said in Galatians, it's not a Gentile believer. Y Pablo dijo en Gálatas, tampoco es un creyente gentil. Paul said in Galatians, it's not a male believer. Dijo Pablo en Gálatas, no es un creyente varón. Paul said in Galatians, it's not a female believer. Y Pablo dijo en Gálatas, tampoco es un creyente mujer. In the invisible world. En el mundo invisible. But in the visible world, we have Jewish believers and Gentile believers, male believers and female believers. Pero en el mundo visible sí tenemos creyentes judíos, creyentes gentiles, creyentes varones, creyentes mujeres. And it bothers me that anyone wants to change what God has made so. And you should be proud of what God has made you. If you're a male, be proud of being a male. If you're female, be proud of being a female. Y a mí entonces me molesta que hayan quienes quieren cambiar lo que Dios creó. Si usted es varón, pues sea orgulloso de ser varón. Y si es mujer, sea orgullosa de ser mujer. But this new creation is the full or complete body of Messiah. Pero esta nueva creación es el cuerpo completo, pleno del Mesías. And the body is incomplete. El cuerpo está incompleto Until God went to the Jew first, hasta que Dios fue primero al judío, Abraham,
Abraham, the first Jew, el primer judío, he planted a seed with that first Jew él sembró una semilla en ese primer judío to reach the whole world. para alcanzar al mundo entero. Jesus did the same thing. Jesús hizo lo mismo. Jesus planted a seed Jesús sembró una semilla with the Jew first. con Why? primero el judío. ¿Por qué? Jesus said, I Jesús dijo, come only to the lost sheep of the house of Israel. vengo solamente a la oveja perdida de la casa de Israel. Because he knew if he planted the seed with the Jew first, Porque sabía, si sembraba la semilla primero con el judío, he could reach the world. iba a poder alcanzar al mundo. Amen. Paul, the apostle to the Gentiles, Pablo, el apóstol a los gentiles, says in Romans 1:16, dice en Romanos 1:16, I go to the Jew first, voy primero a los judíos, not as an end in itself, no como el fin en sí mismo, but to create this new species of being, sino para crear esta nueva especie de seres. the complete body of Messiah. Es el cuerpo completo del Mesías. And I have found Y he encontrado when I go to the Jew first in any country of the world, que cuando yo voy primero al judío en cualquier país del mundo, I'll give you an example. y les doy un ejemplo, I went to the Jew first in China. fui primero al judío de la China. There's a little city in China called Kaifeng. Hay una ciudad pequeña en la China llamada Kaifeng, And I evangelized the Chinese Jews. y yo le evangelicé allí a los judíos chinos. I read a scripture, I believe it was Isaiah 49:12, and it says, a sign of the last days Leí una escritura, creo que fue Isaías 49:12, que dice que una señal de los últimos tiempos, the Jews from Sinim will return to Israel. que los judíos iban a regresar a Israel desde Sinim. That's the word in Chinese for Chinese. The Jews Y in esa es la China palabra. will return to Israel. Y esa es la palabra misma que usan en China. Iban a regresar aún de allí a Israel. God had silk traders from Israel go to China thousands of years ago to, and they intermarried. That's where we got the Chinese Jews from. Y Dios hizo que hace miles de años llegaran personas que trabajaban con la seda de Israel, fueran a China. Allí se casaron entre sí y es así que ahora tenemos judíos que son chinos. When I evangelized Chinese Jews, Cuando yo le evangelizo a esos chinos judíos, entire cities of China opened up for me for the gospel. luego ciudades enteras en la China se me abrieron para el evangelio. The principle of going to the Jew first, the principle of salvation has come to the Gentile to provoke the Jew to jealousy is being missed by the church. Es el principio, ese principio de ir primero al judío, el principio de hacer que la iglesia gentil provoque al judío al celo, eso la iglesia no lo está viendo. So what is going to, I want to take about 30 seconds. We are going to see entire hospitals cleared out when a believer walks into the hospital with the glory of God surrounding them. Y quiero cerrar ya con unos 30 segundos, pero entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver hospitales enteros que se van a vaciar cuando entre un creyente allí lleno de la gloria de Dios. The U.S. is trying to solve race problems right now. Los Estados Unidos ahora está tratando de resolver problemas raciales, They're never going to solve them without Jesus, never. pero sin Jesús nunca van a resolver ese problema, nunca. But one blast of the glory of God, no problem. Pero Race con problems un over. toque,
con un toque de la gloria de Dios, allí no hay problema. Allí sí se acaba el problema racial. You have unsaved relatives that you've given up on as far as them coming to Messiah. Usted tiene familiares que no son salvos, que ya usted se ha dado hasta por vencido de que ellos van a llegar al Mesías. One believer walking into a family gathering with the glory of God, game over. Pero un creyente que entre a una reunión familiar con la gloria de Dios, problema resuelto. So you see why I stay in my lane. I just talk about the glory of God. Usted ve, por eso es que yo me quedo en lo mío. Sigo hablando de la gloria de Dios. And going to the Jew first. Y sigo yendo primero al judío. Thank you, Sid. You know, I think Gracias, Sid. what we have seen, you know, what I know I've been in meetings with Apostle Maldonado and with Ed Silvoso. Lo que yo he visto, yo he estado en reuniones, servicios con el apóstol Maldonado, con Ed Silvoso, Where the glory of God has just fallen. donde ha caído la gloria de Dios. And Ed has worked around the world in city transformation projects. Y Ed ha trabajado alrededor del mundo en proyectos de transformación de ciudades. But he has also put together some of the greatest healing meetings that I have seen in the world. Pero también él ha organizado uno de los más grandes servicios de sanidad alrededor del mundo que yo he visto. So we're going to hear from Ed a few minutes from California, then we're going to come back to Apostle Maldonado again. Entonces, vamos a escuchar de Ed desde California unos minutos y luego regresamos con el apóstol Maldonado. Gracias, Cindy. Gracias, Thank you. Mike. Thank you, Mike. Qué privilegio estar con ustedes What a privilege to be with you y estar con el apóstol Guillermo Maldonado, and to be with Apostle Guillermo Maldonado, un hombre a quien admiro profundamente. a man that I admire deeply. Y te doy un abrazo, hermano. And brother, I give you a hug. And to listen to Sid Roth is like listening to the prophet Samuel. Y el escuchar a Sid Roth es como escuchar al profeta Samuel. Now, this is the word that I have to share with you folks. Esta es la palabra que tengo para compartirles a ustedes. Guillermo talked about a total reset. Guillermo habló acerca de un reinicio total. So resetting is going back to the roots, learning from the past. Un reinicio es regresar a las raíces, es aprender del pasado. Sid inspired us with the memories of Bob Jones and the glory of God coming out of him and touching people in secular places. Y Sid nos inspiró con la memoria de Bob Jones, como la gloria de Dios estuvo sobre él en lugares seculares, como salía de él. Y la pregunta es, ¿qué es el propósito de Dios con COVID-19? No que él lo ha, not that he had organized it, but what is he going to do with it? So the question is, what is God's purpose with COVID-19? No que él lo haya organizado o enviado, sino qué va a hacer él con él. Okay, the Bible says, he who has an ear, listen to what the Spirit is saying to the churches. Dice la Biblia que el que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. And the beauty of being in a gathering like this, listening from different servants, we can put the puzzle together. So let me give you my little piece on that puzzle. Entonces, la bendición de poder estar así hablando con distintos siervos es ver cómo se van uniendo las piezas del rompecabezas. Así que déjeme darle la parte mía. Number one. Número 1. Crisis is the normal behavior of God for the church to grow. Crisis es el comportamiento normal de Dios para que la iglesia crezca. I mean, when you look at the book of Acts and you look through history, every time there was a crisis, a war, a famine, the church grew. Si usted mira en el libro de los Hechos, cada vez que hubo una crisis, una guerra, un problema, la iglesia crecía. So we better get used to it. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esto.
Because there is a tendency for us to become self-centered. Porque hay una tendencia que nosotros nos centremos en nosotros mismos. When Jesus told in Acts 1:5, you shall receive power when the Holy Spirit will come upon you. Cuando Jesús dijo en Hechos 1:9, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, What was the response of the apostles? ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Oh, you're going to restore the kingdom of Israel, right? Oh, vas a restaurar el reino de Israel, ¿verdad? We're going to sit on thrones to the right and to the left, right? Vamos a sentarnos en tronos a tu izquierda y a tu derecha, ¿verdad? I mean, the whole world will come to us to hear the gospel, right? Entonces todo el mundo va a venir a nosotros para escuchar el evangelio, ¿verdad? Listen carefully. Escucha atentamente. He said, yes, but that is not all of it. Le dijo, sí, pero eso no es todo. First, you will receive power, Primero recibiréis poder and then you will go out. y entonces van a salir First to Jerusalem, primero a Jerusalén, then to Judea, luego Judea, Samaria, Samaria and to the ends of the earth. y hasta lo último de la tierra. The tendency of the apostles was to control the power. La tendencia de los apóstoles era buscar controlar el poder. But look how they went. Look at this. Listen carefully. Pero mire cómo fue. Mire esto, escuche atentamente. God first gathers the church to strengthen the church, and then he scatters the church. Dios primero reúne a la iglesia para fortalecer a la iglesia y entonces Él dispersa a la iglesia. He gathered the church to be in the upper room. Él reúne a la iglesia para que esté en el aposento alto. What were they doing? ¿Qué hacían allí? Fellowshipping, eating, praying, reading the scriptures. Teniendo comunión, comiendo, leyendo las escrituras. He fortified the church. Él fortificó la iglesia. And then he sent the sound of a mighty wind to scare them out of the building. Y entonces envió el sonido de un viento recio para espantarlos, para que salgan de ese edificio. Because he didn't want the church to be born in the building. He wanted the church to be born in the marketplace. And the Holy Spirit fell in the marketplace. Él no quería que la iglesia naciera allí en el edificio, sino que naciera afuera en el mercado. El Espíritu Santo cayó afuera en el mercado, centros de comercio. Now, thousands came to the Lord. Y así miles vinieron al Señor. So the next day they go to the temple to pray, Al próximo día van al templo a orar to strengthen themselves. para fortalecerse. And God tricked them Y Dios les hace un truco into healing a paralytic. para que sanen a un paralítico. And they end up in jail. Terminan en la cárcel, They end up beaten up. terminan con golpizas, They are threatened. los amenazan. And what happened? ¿Y qué pasó? They go to Solomon's portico. Van allá a la puerta de Salomón. He scattered them. Él los dispersó. Why is Solomon's portico important? ¿Por qué es importante esa puerta de Salomón? Because only the Jew could go to the temple, but Solomon's portico, Jews and Gentiles could meet. Porque al templo solamente podían llegar los judíos, pero en esa puerta de Salomón allí sí los judíos y los gentiles se podían reunir. And then we read that the church is growing in Jerusalem. Y entonces leemos que la iglesia crecía en Jerusalén. The apostles are the big guns. Los apóstoles eran los jefes grandes. And God allows a persecution to come when they kill Stephen. Y Dios permite que venga la persecución y matan a Esteban. And what happens next? Y entonces, ¿qué pasa? They go to Samaria. Se van a Samaria. You see the pattern? He strengthens them, and when they are strong enough, he pushes them out of the nest. They go to Samaria.
ven el patrón, él primero los fortalece. Cuando ya están fuertes, pues entonces él los hace salir del nido, los esparce. Fueron a Samaria. Then we read in chapter 9 that the churches were growing. Listen carefully. They were growing. They were enjoying. And what happened next? A persecution came. Entonces, ¿qué leemos en el capítulo 9? Que la iglesia iba creciendo y creciendo, lo estaban disfrutando. ¿Y qué pasó? Vino una persecución. And what comes out of that? Antioch. Y de eso que salió Antioquía. A wide open door for the Gentiles. Una puerta grande, amplia para los gentiles. Now Barnabas goes and gets Saul, as he was called, Paul, brings him to Antioch, and they strengthen the church for 2 years until everybody's called a Christian. Entonces Bernabé con Saulo, que así le decían a Pablo, fueron y fortalecieron a la iglesia en Antioquía hasta que todos llegaron a ser cristianos. And when they were strong enough, what did the Spirit say? Y ya cuando eran lo suficientemente fuertes, ¿qué les dijo el Espíritu? Release Saul and Barnabas. I'm sending them out. Suelten a Pablo y a Bernabé que los voy a enviar. You know, we romanticize the word, release. No, baloney. The Greek means get your hands off them. Let them go. Y nosotros miramos esa palabra soltar o desatar con algo de romanticismo, pero en el griego lo que eso significa es suéltalos, déjalos ir. Now they go to synagogues mostly and they plant churches. Fueron mayormente a sinagogas donde sembraron iglesias. And they planted churches all over the region. Sembraron iglesias por toda la región. Until they get to Acts 19. Hasta que llegan a Hechos 19. And God allows a crisis with the local leaders of the synagogue for Paul to leave the synagogue and go to the marketplace. And never again in the book of Acts, he went back to a synagogue. Y Dios permite una persecución que venga para obligar a Pablo que salga de las sinagogas y tenga que irse al mercado, a los lugares de comercio, y nunca regresó a estar en las sinagogas. Prior to COVID-19, antes del COVID-19, we have lived an incredible time of strengthening of the church. Vivimos como iglesia un tiempo increíble donde fuimos fortalecidos. When I think of Mike and Cindy Jacobs, what the gift they are to the church, millions has been strengthened by them. Cuando yo pienso en Mike y en Cindy Jacobs, qué regalos han sido ellos a la iglesia, millones han sido fortalecidos a través de ellos. Apostle Maldonado, thousands are impacting the world because the church that he presides over is strong. El apóstol Maldonado, hay miles que han sido impactados porque la iglesia que él tiene es una iglesia fuerte. But there are 3 things the Spirit is saying to the churches. Pero hay 3 cosas que el Espíritu les dice a las iglesias. Number 1, crises are normal. Número 1, la crisis es normal. Look at the record that I just walked you over and look at every historic breakthrough. It happened in a time of crisis. Mire el récord que les acabo de compartir, mire los rompimientos históricos, todos ocurrieron en tiempos de crisis. When the church gets too organized, it stinks. Cuando la iglesia está demasiado organizada, apesta. Because Christians are similar to manure. You pile them together, they stink and they attract flies. You scatter them and they fertilize everything. Porque los creyentes son como el estiércol que se usa como fertilizante. Si uno lo apila y está todo juntito, apesta. Pero si uno lo dispersa, entonces es útil como fertilizante. So, very quickly now. Muy rapidito ahora. The 2 other things that the Spirit is saying is this. Las otras 2 cosas que dice el Espíritu son estas. Give me back my church. Regrésame a mi iglesia. The church is people, it's not a building. Buildings are important. The more the merrier. But God says, my people are the church.
Ahora, la iglesia son las personas, no los edificios. Los edificios son importantes y mientras más mejor. Pero Dios dice, dame a mi pueblo, que es la iglesia. When I look at Apostle Maldonado, Cuando yo miro al apóstol Maldonado, he is a superb teacher, an excellent apostle. He builds the congregation. él es excelente maestro, gran apóstol, él edifica a la congregación. But the real multiplication comes on the people that he equips outside of the building, the thousands of pastors and churches all over, because he realizes the church belongs to Jesus, not to him. Pero la multiplicación en verdad está en las miles de personas que salen y se multiplican, esos pastores, esas iglesias, porque él entiende que la iglesia le pertenece a Dios y no a él mismo. Now, we shouldn't dichotomize between people outside of the building and people in the building. We need both. We need the building and we need the people outside of the building. Ahora necesitamos a ambos, necesitamos a las personas que están en el edificio y las personas que están fuera del edificio. But what COVID-19 has done has allowed us to preach to far more people than ever before because we are equipping people through the internet. Pero lo que nos ha permitido el COVID-19 es predicarle a muchas más personas que antes porque hemos equipado a personas a través del internet. Sid Roth said very wisely, this new season, we won't be laying hands on multitudes. It will be different, right? Sid Roth dijo con mucha sabiduría que esta nueva temporada es distinta. No vamos a estar imponiéndole manos a multitudes. Well, look at this. Pero mire esto. Peter's shadow carried the anointing. La sombra de Pedro cargaba la unción. Paul's garments carried the anointing. Los delantales de Pablo cargaban la unción. The internet is filling the earth with the glory of God. Right now, people are being healed in this broadcast because the Spirit of God is upon them. Y el internet está llenando la tierra y la gente se está sanando aún por esta transmisión porque el Espíritu de Dios está sobre esto. So, Pastor, I'm a pastor. I believe in buildings, the more, the bigger. But let me say this seriously to you. Yo soy pastor y yo creo en tener edificios y mientras mejor y más grande, mejor. Pero yo les digo esto. When the buildings are reopened, Cuando se vuelvan a abrir los edificios, don't give up what is happening outside of the building right now. no ceda lo que está pasando ahora mismo fuera de ese edificio. And number 3, and I close with this. Número 3, y con esto cierro. And the Lord says, El Señor dice, give me back the Holy Spirit. regrésame al Espíritu Santo. The Holy Spirit is the teacher. El Espíritu Santo es el maestro. The Holy Spirit is the one that indwells us. El Espíritu Santo es quien nos endosa. What Sid Roth said about Bob Jones, I mean, such a presence of God that people were touched when he walked in. Lo que dijo Sid Roth acerca de Bob Jones, que cargaba tal presencia de Dios que la gente era tocada con él solamente entrar a un lugar. That was exceptional, Eso fue excepcional, but that is the new norm. pero esa es la nueva normalidad. And I close with this. Y cierro con esto. Look how powerful the Holy Spirit is. Mire qué tan poderoso es el Espíritu Look Santo. how much God loves the world that is willing to pour down the Spirit upon people that don't know Him right now. Mire qué tanto Dios ama al mundo que está dispuesto a derramar de su Espíritu sobre personas que ahora ni lo conocen. Paul goes to Athens. Pablo fue a Atenas And he's addressing the shapers of the culture of the Roman Empire, the philosophers. y hablaba con aquellos que daban forma a la cultura, los filósofos de aquel tiempo allí. It's like addressing the faculty at Harvard or Oxford. Fuera como hablar con la facultad de la Universidad Harvard o Oxford. But these people were worse. They were also demonized. They were idol worshippers. They worship every demon you could imagine.
Solo que peor, porque esta gente también estaban demonizadas, adoraban a los ídolos. Es más, a todos los ídolos que usted se puede imaginar los adoraban. And when they said, okay, Paul, tell us about your God. Y dijeron, bien, Pablo, háblanos de tu Dios. Look what he says to pagans that are demonized. Mire lo que él le dijo a esos paganos que estaban demonizados. In him we live. En él vivimos, In him we move. en él nos movemos, In him we exist. en él existimos. And if you reach out to him, Y si uno lo toca a él, he will change you. si lo busca, él te cambiará. So I want everybody on this broadcast, move your hands like this, but don't slap anybody. Entonces quiero que todos que están mirando esta transmisión muevan sus manos así sin cachetearle a nadie. What do you feel going through your fingers? ¿Qué es lo que sienten que va pasando por sus dedos al hacer ese Air, gesto? pneuma, air, pneuma. Aire, numa, aire, The numa. spirit, the spirit. El espíritu, el espíritu. You are in him. You move in him. You exist in him. And if you lift up your hands now, he will baptize you with power. He will set you free. He will heal you right now because God desires you jealously. Listen to what the Spirit is saying to the church. Usted está en él, es en él, se mueve en él y si usted lo desea, él le va a bautizar de manera poderosa. Escuche lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amen. Wow, that was really Really, good. thank you so Wow, much. qué And, you know, bueno. Gracias, muchas gracias. it's one of the best things about prophetic Dateline is that when we get leaders like this together, I mean, the Spirit just stirs them, and I mean, it's almost like with popcorn popping, and everyone's getting something. And I know that Guillermo Wait, was translation. okay. Y le digo que una de las cosas tremendas de estas conexiones proféticas que hacemos es que cuando tantas personas proféticas empiezan así a hablar y a compartir, empieza a moverse el espíritu y resulta que empiezan a fluir así como las rositas de maíz Wow, que empiezan a saltar, pap, pap, pap. And I know that Guillermo was being stirred, and I know he's got something that really needs to be added to the mix at this point. So Guillermo, take it away. Y yo sé que el apóstol Guillermo está recibiendo algo allí, algo que tiene que compartir, así que adelante, apóstol. Connected? Yes. Thank you, Mike. Thank you, Cindy. Muchas gracias, Mike. As a matter of Gracias, fact, Cindy. I'm going to be very short and I give it back to you, Cindy. Voy a ser muy breve y entonces se lo So vuelvo a I pasar. want to Cindy. hear what God is saying to you. Porque yo quiero escuchar lo que Dios te está diciendo a ti. I just want to say something. Solo quiero añadir algo. There are a lot of people over there now. Hay muchas personas allí When you ahora. hear each man of God, Al usted escuchar cada uno de estos each hombres de one, they Dios, have a portion of what God is saying. cada uno trae una porción de lo que Dios dice. Everybody think and play according to their instrument. Todo el mundo piensa y toca como si fuera un músico su instrumento. In other words, let me do this in 2 minutes. Voy a hacer esto en 2 minutos. We are living now in the end time cycle of God. Estamos viviendo ahora en el ciclo de los últimos tiempos de It's Dios. the end time cycle of God. El ciclo de los últimos tiempos de Dios. This is the order. Y este es el orden. This is the last end time cycle. Y este es el último ciclo de los últimos tiempos. Starts with the end time shaking. Esto comienza con un sacudimiento de los últimos Haggai tiempos. chapter 2, verse 6 through 9. Ageo 2, The versículo Bible 6 al talks 9. about shaking all things. La Biblia habla de sacudir todas las It's cosas. not the devil doing the shaking. No es el diablo quien It's está God doing the sacudiendo. shaking. Es Dios quien está This shaking sacudiendo. is preliminary, Este sacudimiento va a ser preliminar, intermediate, intermedio and final. y final. We are now in the final shaking. Ya estamos en el sacudimiento God final. has shaken the economy, the global economy. Dios está sacudiendo la economía global. God allowed this plague, this pandemic to come. Dios permitió que viniera esta plaga, esta pandemia, This is leading men to repentance. para llevar al hombre al Sid arrepentimiento. spoke about repentance. Sid habló del Acts arrepentimiento. chapter 3, 19 through 21. Hechos 3 del The 19 Bible al talks 21. about repentance. La Biblia habla de If you arrepentimiento. want to see times of refreshing from the presence of God, is
is we need to repent. Si queremos ver tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, tenemos que So the arrepentirnos. first thing is end time shaken. Así que primero The un second sacudimiento, thing, the end time shaken el sacudimiento de los últimos tiempos precedes end time revival. precede al avivamiento de But los what is últimos revival tiempos. for those that are watching? ¿Y qué es avivamiento para aquellos que nos Those miran? people that are watching think is having fun. Algunas personas piensan Have que a será good pasarla time. bien, divertirse. Well, the revival is very simple. Avivamiento es algo muy simple. Revival is to revive back what the church had and lost. Avivamiento es volver a avivar aquello que la iglesia What the tuvo, church pero had and perdió. lost. ¿Qué tuvo la iglesia que lo The perdió? church has the presence of God. La presencia de The Dios. church had the glory of God. La iglesia tuvo The la church gloria had de the Dios. power of La God. iglesia tuvo The poder de Dios. supernatural was a lifestyle. Lo sobrenatural le era estilo Miracle de vida. signs and wonders were normal. Milagros, señales, maravillas era The book of normal. Acts was filled with the power of God. El libro de los Hechos está lleno del poder de Dios. We lost the first love. We've lost the fire. Perdimos el primer amor, perdimos el fuego. What's the condition of the church now? The church is sleeping. ¿Cuál es la condición de la iglesia de hoy? Está That's what dormida. we need, a great awakening. Por eso necesitamos un gran So despertar. we start with the end time shaken. Comenzamos entonces con el Revival sacudimiento can't de los come últimos unless tiempos. there's a shaking first. No puede venir avivamiento, primero no The hay un purpose of sacudir. this end time revival El propósito de este avivamiento de los is últimos to tiempos listen to this, to escuche, restore man to the glory and the presence of God. es restaurar al hombre a la gloria y la presencia de Dios. Number two Número 2 is to empower harvesters for the end time harvest. es empoderar a los que cosechan para la cosecha So de los this end últimos time tiempos. cycle Este ciclo de los start with últimos an end tiempos time shaken. comienza con el This end time sacudimiento shaken brings revival. y ese sacudimiento And de los this últimos revival tiempos gets into the end time harvest. trae avivamiento y eso nos lleva a We're la about to cosecha see the final. greatest harvest of soul this planet has ever seen. Vamos a ver la cosecha más grande de almas que haya visto este planeta. So we're ready to do it. Y estamos listos ready para to see hacerlo. it. Listos And para number verlos. 4, and I'm finishing. Número 4 y And termino. number 4, Número 4, we're going to see vamos a ver the end time glory of God. la gloria de Dios de los últimos tiempos. In other words, we see the end time shaken. Entonces vemos el sacudimiento de Haggai los chapter 2, últimos verse tiempos. 9. Ageo 2, 6 6 and al 9. 9. 6 The al 9. Bible talks about how the end time shaken is connected to wealth transfer La Biblia habla que el sacudimiento and está is connected to the glory of God. conectada a la transferencia de The riquezas former and the latter together. y la gloria de Dios donde se unen lo primero y lo postrero. For some people, revival Para algunas personas el is to go avivamiento back what the church had and lost. es regresar a lo que la iglesia tuvo pero perdió. For the remnant, Para el remanente, they want to see the glory of God. ellos quieren ver la They want gloria to de see Dios. the presence of God. Quieren ver la Those presencia that de are Dios. watching, Los que are miran you ahora, one of those usted es uno that de are ellos desperate and hungry for the presence of God? que está desesperado con hambre Remember, por the la purpose presencia of de Dios. revival Recuerde, is to restore man to the presence of God. el propósito to the del glory of avivamiento, God. restaurar What's al the hombre purpose of a revival? la presencia de Is Dios. to ¿Cuál es su restore man propósito? to the fellowship with God. Restaurar al hombre a comunión con Dios. So we're going to see the end time harvest, the end time glory of God. Vamos a ver esa gloria de los últimos tiempos de There's a Dios y difference cosecha. between the glory and the presence. Hay una diferencia entre la gloria y la The presencia. glory is the back of God. La gloria es las espaldas de Romans Dios. chapter 2, verse 4. Dice la Biblia en Romanos 2:4. The Bible says, Dice, they call it his goodness. le llama su bondad. Moses saw his goodness. Moisés vio su bondad. But there's a difference now, the presence. Pero hay una The diferencia con la presence is presencia. panim, is his face. La presencia panime, su So this rostro, su end time cara. revival Este avivamiento is de los bringing últimos back tiempos man to the presence of God, es para traer al hombre a la presencia to de be a Dios, carrier of the presence and the glory of God. para que sea portador de la presencia y la gloria de Dios. So Ed was speaking about the end time harvest. Ed hablaba de la cosecha de los últimos tiempos. Sid was talking about the glory, Sid hablaba de la gloria. and we are talking about the end time shaken. Hablamos del And sacudimiento global. everything that is happening, Y todo lo que the está end time pasando. shaken, the Sacudimiento end de time los últimos revival, tiempos, al the end avivamiento time de los harvest, últimos tiempos, and the end cosecha, time glory y la gloria de los últimos points to tiempos. one thing: Todos señalan a una the cosa, coming of the Lord. el regreso del That Señor. is the fifth thing. Eso es lo quinto. Within all these 5 things, En estas 5 cosas, that's what the Spirit speaking at the end. eso es lo que el Espíritu habla So para I'm el talking final. to you that are you watching. Así que le habla a usted que nos Are you mira. hungry for the presence of God? Usted tiene hambre The por la presencia de remnant Dios. is not satisfied just with what they saw in the past. El remanente no queda satisfecho con solo lo que vieron en el This is the pasado. time of great manifestation of the presence of God. Esto es un tiempo de gran manifestación de la I presencia have de seen Dios. taste of it, Yo he gustado algo de but ello, not
really what we have, what God has for now. Pero aún no todo lo que Dios tiene para el ahora. So, Prophet Cindy, Así que profeta so Cindy, what God is saying to you. cuéntenos usted lo que Dios le está diciendo a usted. Well, you know, as I've listened and heard what you said, you know, we have prayed to live in the book of Acts. Well, we are, because every time, like Ed Savoso said, when the gospel advanced, then there was a pushback, and that's good news. And we also are seeing the raising up of the greatest revivalist that the earth has ever seen. I really believe that, and we just had the Ascend Brazil. We did it virtually. I just heard a report. I was talking to some of them. 6 million listened to that. Can you put it on the screen so I can see everybody, Mike? Sure. That we just. Oh, I'm Según sorry. escuchaba, aquí según escuchaba todo el mundo hablar y de lo que están diciendo y lo que están compartiendo, yo lo que quería compartir también es, según lo que compartía Ed Silvoso ahora, es que cuando la iglesia era dispersada y venía esa persecución, que entonces venía un gran avivamiento. Estaba hablando, escuchando de lo que estaba ocurriendo en Brasil con The Send, y estoy viendo cómo Dios está levantando avivalistas en estos tiempos, y quiero poner algo aquí en la pantalla para poder verlos a todos. Adelante. I think, you know, 10,000 plus pledged their lives to be sent out to the world. Y esto del Descend, lo que hubo es que hubieron como 10,000 personas que comprometieron sus vidas para ser enviados al mundo. I mean, that's an awakening. Eso es un despertar. You know, Lou Engle just did a Jesus fast, and I think hundreds of thousands signed up to fast with him for 40 days around the world. Y Lou Engle hizo un ayuno que le llamó Ayuno Jesús, y más de 100,000 personas alrededor del mundo también se unieron a él para presentar este ayuno juntos. This is a sign of a great awakening. Y esto es señal de un gran despertar. And, you know, many, and I agree, you know, in the midst of the worst times, we're going to have the best times. Y yo estoy de acuerdo, en medio de los peores tiempos, nosotros vamos a gozar de los mejores tiempos. I mean, Apostle Guillermo, I prophesied like 5 years about civil war. Y yo, como dijo el apóstol Maldonado, Guillermo, yo también profeticé hace como 5 años de guerras civiles. And I received probably the most pushback for that prophecy that I had in almost anyone I've given. Y yo recibí más crítica por esa profecía quizás de que por cualquier otra de las que he dado. But God does warn so we can pray. Pero Dios nos advierte para que nosotros podamos orar. And, you know, we talked about raising up reformers. Y hablamos de levantar a personas que traigan reformadores. Well, I don't believe God wanted the violence to bring reform, but people are talking about reform all over the U.S. right now. Ahora, yo no creo que Dios usa la violencia para traer la reforma, pero sí hay personas que están hablando de la necesidad de reforma por todos los Estados Unidos ahora. I mean, racial justice. Pidiendo justicia racial. I mean, you know, you said we know the persecution of the Jews and it still happens. Y sí, conocemos de la persecución contra los judíos, sabemos que eso aún ocurre. There's still anti-Semitism in the U.S. and on the rise. Todavía hay sentimientos de antisemitismo en los Estados Unidos y eso sigue incrementando. With the Latino community also. Y también en contra de la comunidad latina. But in the middle of this, God is touching a generation. Pero en medio de esto, Dios está tocando a una generación. And I believe that we're going to see more physical shakings. It's not going to be just spiritual shakings. There's going to be more earthquakes, volcanoes. Y yo creo que vamos a ver más sacudimientos físicos. No va a ser solamente todo espiritual. Vienen cosas físicas, terremotos, volcanes. And things are going to shake. Las cosas van a ser sacudidas. But God is going to take care of his people.
Pero Dios va a cuidar de su pueblo. And, so I think it's very significant. I'm seeing the Latinos being highlighted right now in our nation, maybe Creo que like never before. muy significativo veo como a los latinos se están resaltando en nuestra nación ahora como quizás nunca antes. So we need to have ears to hear. Así que tenemos que tener oídos para oír. I mean, on one of our broadcasts, I shared how watch out for the Russians in Alaska. Y en una de nuestras transmisiones yo dije, cuidado con miren a los rusos, miren Alaska. Well, they were just Russian aircraft, Probing our airspace. probing our Satan does that airspace. too, Cindy. Near. Satan's always probing to see where there's a weakness, Pues vieron que hubo aviones rusos por nuestros aires buscando a ver dónde teníamos lugares débiles. Warned about China militarizing. Y yo le advertí acerca de la China y lo que quieren hacer con las Fuerzas Armadas, la milicia. Making alliances with Russia and Iran. Como ellos están estableciendo alianzas con Rusia, con Irán. But in the middle of this, Pero en medio de esto, what Ed was saying, what Sid and Apostle, it's happening. lo que dijo Eddie, Sid y el apóstol está ocurriendo. Maybe one of you would like to share about some of these things. Quizás alguno de ustedes quisiera compartirnos acerca de algo de esto. Ed? Yes. Adelante, Ed. Folks, it's so encouraging to hear these complementary perspectives. Es algo tan animador escuchar estas perspectivas que se complementan entre sí. And we give God all the glory, but I want to give Cindy and Mike the credit for seeing into the future. Ahora, a Dios le damos toda la gloria, pero quiero darle a Mike y a Cindy el crédito debido porque ellos han podido ver en el futuro. When Cindy first came to Argentina, she began to talk about things that we said, what is she talking about? And they came to happen. Cuando Cindy primero llegó a la Argentina, ella hablaba de cosas que nosotros decíamos, ¿de qué está hablando ella? Pero todo eso se ha cumplido. And that's why the Bible tells us, do not despise prophecies. Por eso nos dice la Biblia que no despreciemos o tengamos en poco a la profecía. So this is what I want to share with you folks. Y esto es lo que les quisiera compartir a ustedes. Sid Roth was talking about this tremendous outpouring. Sid Roth nos hablaba de estos derramamientos tremendos. I submit to you that in general, there is a misunderstanding about the end time revival. Y yo les digo que quizás hay un malentendido con lo que tiene que ver con el avivamiento de los últimos tiempos. This is my humble opinion, which I offer respectfully. Y esta es mi humilde opinión y yo la presento con We respeto. look at Pentecost as the outpouring of the Holy Spirit, Miramos al Pentecostés como el derramamiento del Espíritu Santo. and then we take the prophecy about the end times, something in the future, 2,000 years later. Y luego tomamos la profecía de los últimos tiempos como algo en el futuro, algo que ocurriría 2000 años después. But I submit to you that when the apostles talk about the last days, in my opinion, they are talking about the last days of the old covenant, about something that was coming to an end with the destruction of the temple. And God poured down the Spirit, and He continues to pour down the Spirit. Yo les propongo que cuando Pablo nos hablaba de los últimos días, se refería a los últimos días del antiguo pacto que concluyen con la destrucción del templo y entonces que el Espíritu nos habla de algo nuevo. And Guillermo spoke of preliminary, intermediate, and end times of the shaking. You see, that's all part of the outpouring of the Spirit of God. Y Guillermo nos hablaba de una etapa preliminar, intermedia, final y de un sacudimiento y todo eso es parte del derramamiento del Espíritu de Dios.
Why is important not to think, oh, there was a great outpouring and will be another one at the end, because that leaves us in the wilderness today. ¿Y por qué es importante no verlo como que hubo un gran derramar en el Pentecostés y entonces uno en los últimos tiempos? Porque entonces entre los dos nos deja en el día de hoy en un gran desierto. I believe that God is putting down his spirit upon all flesh, every day, for that flesh to call on the name of the Lord and be safe. That is a constant. Yo creo que Dios está derramando de su espíritu sobre toda carne, para que entonces puedan clamar a Dios y ser salvos. Eso es algo constante. Because it says, I will pour down my spirit upon all flesh, and then at the end says, so that whosoever calls on the name of the Lord shall be saved, right? Porque lo dice así, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y entonces dice al final, para que todo aquel que clame al Señor sea salvo, así lo dice. Why are they not calling on the name of the Lord? Pero ¿por qué es que no están clamando al nombre del Señor? Because between those two verses, there are commands. Porque entre esos dos versículos hay mandatos. The young people shall see visions. Los jóvenes verán visiones. Cindy will love this one. Your sons and daughters will prophesy. Y a Cindy le va a encantar esto. Tus hijos y tus hijas profetizarán. And the old men will dream dreams. Y los ancianos soñarán sueños. And when we do those three things, now people have a chance to call on the name of the Lord. And this is what is happening all over the world today with the internet. Y cuando hacemos eso, es que las personas tienen la oportunidad de clamar al nombre del Señor, y es lo que estamos viendo hoy ocurrir a través del internet. Cindy talked about 10,000 people that said, I'll be a missionary. Those are usually young people. They say, I caught a vision. I'm going for it. Cindy nos habló de esas 10,000 personas que querían ser enviadas como misioneros. Por lo general son personas jóvenes que dicen, he visto la visión, quiero ir a hacerlo. But then our sons and daughters have to begin to prophesy. Pero entonces nuestros hijos, nuestras hijas tienen que comenzar a profetizar. And we, the older folks, Y nosotros, las personas mayores, we must dream with God. nosotros tenemos que soñar con Dios. They call us an at-risk group. We are at risk. Be careful, you are too old. Nos llaman un grupo de alto riesgo. Tengan cuidado, son demasiados mayores. I want to talk to everybody who is old today. Quiero hablarle a toda persona que es de edad avanzada hoy. Monday, I'll be 75 years young. Next Monday. El lunes voy a cumplir 75 años, el lunes. And this is the birthday present I asked Jesus for. Y este es el regalo de cumpleaños que yo le pedí a Jesús que me diera. I want the anointing of Caleb. I want to conquer a mountain that no one has conquered yet. Quiero que me regale la unción de Caleb. Yo quiero conquistar una montaña que hasta el momento nadie más haya conquistado. Because old age sets in Porque cuando la vejez le entra a uno, is when nostalgia outweighs expectations. eso lo que hace es que la nostalgia pese más que la expectativa. When you become an expert on what already did, rather than being a learner on what God is about to do. Y usted se convierte en experto de lo que ya pasó en vez de un aprendiz de lo que Dios está a punto de hacer. And tomorrow night with Bill Johnson and Cheyenne and others, we are launching a movement to plant 1 million ecclesias, 1 million homes that will shed light in America. Y mañana con Bill Johnson y Che Ann vamos a lanzar un movimiento de sembrar 1 millón de eclesías que van a traer luz a todo el mundo. So I close with this, Cindy. Entonces yo cierro con esto, Cindy. I say to you, older folks, Yo le digo allá a los mayores, receive the anointing of Caleb. Now, Caleb. reciban ustedes ahora la unción de Caleb. Receive it now. Receive it. Recíbanlo ahora, recíbanlo.
That mountain that no one ever conquered. Esa montaña que nadie jamás ha podido conquistar, I'm going to go for it. yo voy a ir por ella. Because if you go for it, Porque si usted se atreve a ir por ello, your daughter will say, give me the fountains of the source of the waters above and below. van a decirle, dame la fuente de agua que está por encima y por debajo. If I perish, I perish, but I choose to perish charging against the Babylonian system. Si perezco, perezco, pero prefiero perecer yendo en contra del sistema babilónico. And there are people in government watching this broadcast Y hay personas en el gobierno que están mirando esta transmisión, who don't have the number one position, and you are wondering, what can I do if I am not the president of the prime minister? que no tienen la más alta posición y se preguntan, ¿qué podré hacer yo si no soy presidente o primer ministro? And this is the word of God for you. Y esta es palabra de Dios para usted. Every time God changed an empire in the Bible, he used a number 2. Cada vez que Dios cambió algún imperio en la Biblia, usó a la persona segunda en mando. Daniel, Joseph, Esther, they were number 2. Daniel, José, Esther eran número 2. Serving under a pagan king, Tanto así que un rey pagano but they received a revelation que recibieron una revelación. to fix a problem that made that pagan king look good. Arregle usted ese problema, pero haga que el rey pagano luzca bien. So receive the anointing for a revelation that will fix the problem you are facing in government. Entonces reciba la revelación para aquel problema que usted está enfrentándose No. ahora en el gobierno. Now, receive it, receive it, receive it. Ahora, recíbalo ahora. And let me say this. Y déjame decirles, Every time God changed an empire, cada vez que Dios cambia algún imperio, he used an ethnic person, an immigrant. Él usa alguna persona étnica, usa algún inmigrante. Daniel, Joseph, Esther, Moses. Daniel, José, Esther, Moisés. So I speak to every ethnic person today and I say, let the Lord arise in you and tell you, I brought you to this country to change this country. Así que le hablo a toda persona étnica ahora y le digo, levántate, yo Dios te traje a esta nación para que cambies esta nación. This is the revival that is going on. Begin to see visions, to dream, to prophesy. Only somebody who is crazy will not call on the name of the Lord because we are prophesying and declaring visions. Este es el avivamiento, empieza a tener visiones, a soñar sueños, a profetizar. Solamente una persona loca no clamaría a Dios ante esto. And this I learned from Cindy. So we love you and we thank you guys. Yo lo aprendí de Cindy, así que te amo y te bendigo a los dos. You know, I love the bookends we're hearing. Me encanta aquí las dos perspectivas acá que estamos viendo y escuchando. You know, I mean, what Ed is saying and what Apostle Guillermo's saying. Usted sabe lo que dice Ed y entonces lo que dice el apóstol Maldonado. You know, because we forget, look, okay, we're moving towards a time when the Lord is coming. We want to rejoice that he will come. Porque a veces no se nos olvida, estamos moviéndonos a un tiempo donde el Señor va a regresar y queremos gozarnos por su regreso. I mean, sometimes we forget to say Maranatha. A veces se nos olvida decir Maranata. I mean, I want the Lord to come. Amen. Bueno, yo quiero que el Señor venga. You know, I've heard people talk about all kinds of different ways right now about Matthew 24. Yo he escuchado a personas hablar de todo tipo de cosas tocante a Mateo 24. But there is a time. The time Pero will be no more. Sí, viene un momento, viene un tiempo donde ya el tiempo no será. And it's a privilege to be that generation. I mean, wow. Y bueno, es un privilegio que seamos esa generación. Wow.
Well, Sid, you've been listening to all this. Any final words from you, man of God? Y a ver, Sid, que has estado escuchando todo esto, ¿alguna palabra final, aquí última palabra como hombre de Dios que eres? Well, Ed was talking about Caleb. Ed hablaba de Caleb, Now, my model is not Caleb. pero mi modelo no es Caleb. My model is Moses. Mi modelo es Moisés. The reason he's my model is La razón por la cual he started his ministry at 80, not 75. La razón por la cual él es mi modelo es porque él comenzó su ministerio a los 80, no a los 75. And this September, I turn 80. Y este septiembre yo voy a cumplir 80 años. There's a fringe benefit of the glory I haven't mentioned. Y hay otro beneficio especial de la gloria que yo no he mencionado. Moses lived in the glory. Moisés vivía en la gloria. He had so much glory on him, he had to have a coronavirus mask over his face. Era tanta la gloria que tenía que taparse la cara con una de las caretas anticoronavirus. But the Bible also says Pero la Biblia también dice his strength did not diminish. que sus fuerzas no disminuyeron, His eyesight was perfect. que la vista la tenía perfecta. That comes from living in the glory. Y eso viene de vivir en la gloria. I believe Moses would have lived a lot longer if he had not sinned. Y yo creo que Moisés hubiera vivido mucho más si él no hubiese pecado. I believe people living in the glory, it'll be normal for them to live to 100. Yo creo que las personas que vivan en la gloria va a ser normal para ellos que vivan a los 100 años. In Israel, there's a saying, may you live to 120. Hay un dicho en Israel que dice, ojalá que vivas hasta los 120, Because that's how long Moses lived. porque fue hasta allí donde vivió Moisés. But I believe eye has not seen and ear has not heard as to what is about ready to take place on planet Earth. Pero yo lo que creo es que ojo no ha visto ni oído ha escuchado lo que está a punto de ocurrir para nosotros. Everything's going to be different. Todo va a ser distinto. I mean, everything. Le digo que todo. We've never been on this path before. Nunca hemos andado por este camino antes. We've never operated with a greater glory than Moses. Nunca hemos operado con una gloria mayor que la que tuvo Moisés. A greater glory than Paul. Una gloria mayor que la de Pablo. Because I believe God wants to do a quick work. Porque yo creo que Dios quiere hacer una obra rápida. Anyway, that's what I wanted to add. Bueno, en fin, eso era lo que quería añadir. Yay! You look great. You look Okay. really great. Tremendo, Yeah. tremendo lo que Oh, dije. Marvin Ted. And Bien. you too. Él también, tremendo todo. I mean, listen, every time I hear that at risk, what they're saying on TV, I go, who are they talking about? Cada vez que escucho hablar eso en la televisión de grupo de alto riesgo, yo digo, "Ay, ¿de qué están hablando?" They were even saying during the outbreak of the pandemic that anyone 60 or over should not go back to work. Y hasta decían, hablando de la pandemia en la televisión, que cualquiera que tenía más de 60 años ni debiera regresar al trabajo. You are over the hill. We don't need you anymore. Ya demasiado viejo, ya ni los necesitamos. Our generation expressing our emotion. Y yo ni sé si estamos hablando proféticamente o es nuestra generación aquí expresando lo que sentimos entre nosotros. Final words, anybody? Palabras para cerrar, ¿alguien quiera compartir? Yeah, Guillermo. Sí, Yes, Cindy, thank you. gracias Cindy. Apóstol Guillermo. Well, I just want to remind you also that
in the glory, you don't age. También quiero recordarle que en la gloria uno no se avejenta. When when you turn 80, Sid, cuando cumplas los Ed, when you 80 turn años, into 75, y Ed, cuando vayas a los you will look 75, like 40. van a lucir como que tienen 40 los dos. Well, I just want to finish with this. Bueno, Those quiero people that are terminar watching, con esto para las personas que nos miran. what is coming? ¿Qué es lo que viene? What will be the events that will take place in the future before the rapture, ¿Cuáles eventos van a ocurrir en el before futuro? Jesus is coming back? Antes del rapto, antes de que regrese Jesús. 3 things. 3 cosas. You will be an acceleration of tragedy on the earth. Habrá una aceleración de tragedias en la tierra. Number 2, 2, we will see a sign after sign veremos señal tras señal leading men to repentance. para guiar al hombre al arrepentimiento. And number 3, Y número the 3, church will be in the most powerful time in history. la iglesia vivirá su tiempo más poderoso de la historia. Jesus is not coming for a weak church. Jesús no regresa por una iglesia débil. Jesus is coming for a glorious church. Jesús regresa por una iglesia gloriosa. So be ready. Así que You estén are part of listos. that remnant. Usted es parte de ese remanente. Don't settle for what you have experienced. No se conforme con lo que ya ha experimentado. Don't remove that mentality, Quítese esa mentalidad. that arrival mentality. Esa mentalidad que ya usted llegó, lo I sabe already todo. seen everything. Ya lo vi todo. God used me. Ya Dios me ha usado. We need to press for more. No, tenemos que ir en pos de God is the más. God of more. Dios es el Dios del What will más. keep you in the age of the spirit is hunger. Y lo que le va a mantener en el filo, a la vanguardia, en el espíritu, es If el you stay hambre. hunger, Mantenga el you hambre. will be in the now. Y así usted estará It en will el be very ahora. hard to be relevant in the times we're living in without being hungry. Va a ser muy difícil ser relevante en los tiempos que vivimos So sin I'm hambre. speaking to your remnant. Pero les habla a usted de remanente. The remnant is the church within the church. El remanente es la iglesia dentro de la iglesia. Those that stay hungry, Aquellos que se mantienen con those hambre, that press for more, aquellos que buscan those that más, don't give up, aquellos que no se dan por those that vencidos, want to see the glory. aquellos que quieren ver la I gloria. bless you. Les bendigo. And if you're sick in your body, Y si usted está enfermo en su if cuerpo, you're depressed si está deprimido because of all this crisis, a causa de toda esta I release crisis, healing in your body. desato sanidad a tu cuerpo. As we were talking about in the beginning, Como hablábamos al this is comienzo, the time that we can't touch people now. esto es un tiempo donde ni podemos tocar a So las we need personas to put ahora. our faith not in the hand of a man, but in the presence of God. Así que tenemos que poner la fe no en la mano de un hombre, sino en la So presencia de I Dios. release the presence of God. Así que desato la presencia de I Dios. speak healing in your body. Hablo sanidad a tu cuerpo. There's a man that is watching. Hay un hombre que nos mira. You have an issue in the heart. Usted tiene un problema en su corazón. As a matter of fact, you just came out 3 days ago from the hospital. Es más, hace 3 días que salió God del is hospital. healing you now. Dios le sana ahora. There's issues in your knees. Uno tiene problemas en las rodillas. God is healing your knees now. Dios le sana las rodillas ahora. There's somebody that you've been sick in your stomach. Hay alguien que ha estado enfermo del estómago. As a matter of fact, the doctor said it's a bad thing. Es más, el médico dijo que I es algo declare malo. healing in your body. Declaro sanidad en Those su that have cuerpo. been oppressed in your mind. Aquellos que han sido oprimidos en sus When mentes. crisis come, Cuando viene la there's crisis, 2 things that highlight hay 2 cosas que resaltan. recession and depression. La recesión y la depresión. There's a global recession and a global oppression now. Hay una recesión global, una opresión Depression on global the ahora. people. Una depresión en la I gente. set you free Te libero de eso. right now Ahora in mismo. the name of Jesus. En el nombre I de set you Jesús. free. Te libero. Be free now Se libre in ahora. Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. I release the presence of God. Desato la I presencia de release Dios. the anointing of the Holy Spirit. Desato la unción del Espíritu Keep Santo. pressing on. Sigue adelante. There's a cloud of witness Que hay una nube de testigos saying to you, que te dicen, keep moving forward. sigue moviéndote When you adelante. stop moving, you're going to die. Si dejas de moverte, vas a morir. You keep moving. Sigue You moviéndote. don't retire, you refire. No te jubilas, sino que te llenas de fuego otra Right vez. now, Ahora I mismo, release a new baptism of the Holy Spirit. desato un nuevo bautismo en el The Espíritu Lord Santo. said to me, after this El Pentecost, Señor me dijo, después de este you will see a Pentecostés, fresh baptism of fire. van a ver un fresco I bautismo en release the fuego. baptism of fire right now. Desato ese bautismo en fuego Those that ahora. are watching, Los que están mirando, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, right now, I ahora release mismo, a fresh baptism of fire. desato un bautismo In fuego de Jesus' fuego. name, En el nombre de be Jesús, healed, se sano, be delivered. se libre. Amen Amén. and amen. Y amén. Prophet Cindy. Profeta Cindy. Oh, wow. Wow. You know, There's a lot of glory.